El día de hoy vamos a trabajar en este tema, en esta teoría cinética de los gases. En el principio de este cuatrimestre hemos trabajado mucho sobre gases ideales confinados en recipientes con émbolos, pistones, pero el estudio de estos sistemas lo hemos hecho desde el punto de vista macroscópico, ¿no es cierto? A través de la termodinámica clásica, vimos que esa termodinámica básicamente se basa en la observación de coordenadas macroscópicas que tiene un sistema, como son presión, temperatura, volumen, y de la simple observación de esas coordenadas termodinámicas se pueden inferir algunas leyes que son muy conocidas para ustedes, como por ejemplo que el producto de la presión por el volumen a dada temperatura es constante para un gas ideal. Eso es la conocida ley de Boyle. Y también los otros vínculos que existen entre las coordenadas termodinámicas volumen, temperatura, presión y temperatura, que acá las tenemos plasmadas, y que todas se concentran en una única ley que es la ecuación general de estado. Básicamente estas leyes, como dijimos recién, se basan en simplemente la observación de propiedades macroscópicas del sistema. Y ninguna de ellas requirió hacer ninguna teorización respecto de qué ocurre con el sistema puertas adentro, qué ocurre con el sistema a nivel microscópico. ¿Está? Entonces, la teoría cinética de los gases básicamente va a cubrir o suplir eso que todavía nos falta, que es ver qué pasa con el sistema. Acá no les mencioné, bueno, obvio que estas son ecuaciones o expresiones fenomenológicas. Entonces, la teoría cinética de los gases básicamente cubre, dijimos, este aspecto. Saber qué pasa con el sistema, que hemos estudiado tanto, pero a nivel microscópico. A esta altura de los acontecimientos, tal vez para ustedes es una obviedad, porque si yo les pregunto, ¿cómo se imaginan a nivel microscópico el gas contenido en el recipiente? ¿Qué me responderían ustedes? ¿Qué se imaginan? Que se expande por todo el volumen. O sea, que ocupa todo el volumen, que el gas ocupa todo el volumen, y yo les preguntaría, ¿y por qué está formado ese gas? Por moléculas puntuales. Por moléculas puntuales, o sea, están asumiendo que el volumen que tienen es despreciable respecto del volumen del recipiente que los contiene. Bueno, hay una serie de ideas que para ustedes ya están, son obvias, pero esto en el año 1700, mitad de 1700, entre la mitad de 1700 y la mitad de 1800, fue toda una discusión. Originó la grieta, miren, para esa época también había grieta, la grieta científica, una de las grietas científicas de esa época, porque estaban científicos afamados como Duhem, que decía que la conformación del gas era de tipo energética, que eran como fluidos que podían sí intercambiar energía, mientras que otros científicos, dentro de los cuales estaba Boltzmann, insistían en que no, que era materia, que era particulada, esos llamaban o estaban dentro del bando, por decirlo de una manera, de los atomicistas. Entonces no estaba tan claro la conformación de un gas a nivel microscópico. Cuando uno pretende avanzar en el estudio, ya sea de este sistema o cualquier otro sistema a nivel microscópico, básicamente uno lo que tiene que hacer es plantearse una idea de cómo se imagina que está formado ese sistema a nivel microscópico. Y si bien esto hoy sería una situación, una cuestión ridícula, eventualmente alguien podría haberse imaginado que dentro del recipiente, vamos a suponer que estamos dentro de los atomistas, dentro del recipiente todos esos átomos están todos juntos en un rincón de mi recipiente, o no, que están distribuidos en todo el volumen que ocupa el recipiente, o que se juntan de a dos. Es decir,
Acá hay diferentes opciones. Diferentes opciones implicará diferentes supuestos, implicarán diferentes modelos. Y creo yo que si no fuese este caso, donde ya todos sabemos en qué consiste un gas ideal a nivel microscópico, pero con cualquier otro sistema habría tantos modelos como mentes pensando en un modelo. Entonces, existirían infinitos modelos. De cualquier manera, la pregunta que uno obviamente se haría es, ¿cuál de todos los modelos posibles será el más robusto, será el más fuerte, será el más adecuado? Bueno, el modelo más adecuado es aquel que presente mayor habilidad predictiva del comportamiento macroscópico, porque a mí se me puede ocurrir cosas muy descabelladas a nivel microscópico. Entonces, la fortaleza de mi modelo va a estar dada cuando eso que yo postulé permite inferir el comportamiento de mi sistema a nivel macroscópico. ¿Por qué? Porque eso es lo comprobable. Y su comportamiento en términos de qué? Permite predecir las coordenadas o propiedades termodinámicas que tiene ese sistema. Entonces, cuanto más habilidad predictiva tenga mi modelo con sus respectivos postulados, diré que ese es el modelo más adecuado para describir el sistema a nivel microscópico. Entonces, hecho este planteo general, ¿cuáles son los supuestos que subyacen detrás de la teoría cinética de los gases? Bueno, básicamente son los siguientes. Número 1. Se considera que el gas está formado por moléculas, ¿está? Y esas moléculas tienen una masa, o sea que estamos dentro de los atomistas. Y esas moléculas, y acá está remarcado en rojo, una característica importante, se mueven en el recipiente de forma aleatoria en todas las direcciones. Es decir, no hay una dirección que predomine respecto de las otras. Están en continuo movimiento y ese movimiento es aleatorio en todas las direcciones. Otro de los postulados de la teoría cinética. Se considera que esas moléculas que conforman el gas ideal se mueven en el recipiente en línea recta. Y se considera también que lo hacen, que ese movimiento está regido por las leyes de Newton, o sea, por la mecánica clásica. Algo que mencionó recién la compañera, dentro de las consideraciones es que tenemos que el diámetro de la molécula o el tamaño es muy, muy inferior a la distancia que recorre entre las diferentes colisiones que va teniendo esta molécula con las paredes del recipiente que la contiene. ¿Qué les parece? ¿Qué está queriendo decir esta última frase? ¿Qué me está queriendo decir? Que el diámetro de las moléculas es muy inferior a la distancia que recorre la molécula entre colisiones. Que prácticamente no tienen volumen. Que prácticamente no tiene... Exacto. Y eso también está asociado con una cuestión, que estos postulados serían válidos a bajas presiones del gas, o sea, cuando la cantidad del gas es muy pequeña en relación al tamaño del recipiente que lo contiene. ¿Está? Y el último postulado es que estas moléculas no van a interaccionar entre sí, o sea, voy a despreciar el hecho que pueda haber interacciones intermoleculares. Y eso atrae aparejado que al colisionar, estas colisiones son, ustedes lo deben haber visto en física, colisiones de tipo elásticas. ¿Y eso qué indica? Que la energía cinética del movimiento de traslación, o sea, la energía cinética traslacional, que ahora, de ahora en más la vamos a simbolizar de esta manera, se conserva luego de la colisión. Entonces, recordemos un poco lo siguiente. Las moléculas tienen velocidades, las velocidades son magnitudes vectoriales, como todo vector, ese vector va a tener un módulo, una dirección y un sentido. Entonces, ¿qué estamos queriendo decir con el hecho de que el choque sea elástico? Estamos diciendo que el módulo del vector velocidad, o sea, el tamaño, ¿no es cierto?, la magnitud, antes del choque, antes de la colisión y después se mantiene. Y en este caso lo mencionamos con B. Y como la energía cinética traslacional es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado,
Entonces, básicamente estamos diciendo que hay una conservación de esa energía cinética traslacional. ¿Se entendió? Hasta ahora. Bueno, entonces, en concordancia con lo que dijimos al principio, estos son los postulados de la teoría cinética de los gases. Esta teoría va a tener solidez, o podemos demostrar cuán sólida es, si tiene capacidad de predecir las propiedades de un gas en un recipiente, pero esas propiedades a nivel macroscópico. ¿Está? Entonces, en lo que sigue de la clase, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular, utilizando todos estos postulados, vamos a calcular la presión, o sea, esta coordenada termodinámica macroscópica, la presión que ejerce un gas ideal en un recipiente. Para ello recurrimos al concepto de presión. ¿La presión con qué tiene que ver? Concepto que ustedes ya vieron en física. Con la fuerza que ejercen estas moléculas por unidad de área, la fuerza que ejercen por unidad de área cuando estas moléculas chocan con las paredes del recipiente que la contiene. Nosotros vamos a simbolizar a las paredes con la letra W. Pero claramente un gas está formado por muchas moléculas. En un recipiente no voy a tener una molécula, voy a tener una cierta cantidad de moléculas. Entonces, cada una de ellas va a colisionar con las paredes del recipiente, de modo tal que la presión que ejerce la totalidad del gas va a ser la suma de la presión que ejerce en forma individual cada una de las moléculas. Esa presión que ejerce cada molécula la vamos a denominar P sub I. ¿Está? Entonces, ¿cómo o a qué será igual la P individual, la P de cada molécula? Bueno, será la presión que ejerce, la fuerza que ejerce cada molécula sobre la pared, el F, por unidad de área. Noten que en la expresión de fuerza sobre unidad de área, en la expresión de la fuerza particularmente, le hemos colocado unos ángulos, ¿sí? Esos ángulos es para indicar que no estamos hablando de una fuerza puntual, estamos hablando de la fuerza media que ejerce una molécula dada sobre la pared del recipiente. ¿Y por qué hablamos de fuerza media? Porque la fuerza que ejerce la molécula sobre la pared del recipiente puede fluctuar a través del tiempo. ¿Está? Entonces, la cantidad que uno coloca en esta definición va a ser un valor medio. Para que lo analicemos un poquito más, cómo se saca, cómo se calcula esa fuerza media que ejerce cada molécula sobre la pared del recipiente. Entonces, acá tenemos una expresión general que es válida no solo para la fuerza, sino para cualquier propiedad que vaya a cambiar en el tiempo y a la cual yo le quiera calcular su valor medio. Fíjense que lo que tendré que hacer es la integral de la función que sigue esa propiedad con el tiempo, diferencial del tiempo, y dividir por el intervalo de tiempo en el cual se aplica la propiedad. Para llevar a un ejemplo que seguramente a ustedes les va a ser familiar, en una carrera de autos, una carrera de Fórmula 1, si uno quisiese sacar la velocidad media que tiene, por ejemplo, un auto en particular, con un dado conductor, qué sé yo, Hamilton, que le va bien, ¿yo qué tendría que hacer? Bueno, tener un registro de las velocidades que va teniendo el auto a través del tiempo, desde que inicia la vuelta hasta que la termina. O sea, acá en vez de P yo pondría la velocidad que va adquiriendo ese auto a través del tiempo. No es la misma, no es uniforme a lo largo del circuito, porque sabemos que en los tramos rectos podrá desarrollar más velocidad, en las curvas la aminorará. Entonces esto va a ser una función que depende de el tiempo en el que yo esté transcurriendo al recorrer el circuito. Y haré la suma de todas esas velocidades por los intervalos de tiempo donde se cumple esa velocidad, y dividido
T2 menos T1, que va a ser el tiempo que dure una vuelta. Cuando yo haga esa cuenta, lo que voy a sacar es la velocidad media de ese vehículo en una vuelta en particular. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bárbaro. También otro ejemplo, pero ya sería más discontinuo. Si yo me parara, por ejemplo, en la puerta del shopping y quiero saber la cantidad de personas media que por día entran al shopping, esa cantidad tampoco es uniforme a lo largo del día. Entonces, acá yo tendría que dividir, si lo quiero hacer por horas, lo hago por horas, si no lo tengo que hacer por día, y acá tendría que ir contando la cantidad de personas que van entrando en los diferentes tiempos que está abierto el shopping. ¿Está? Bueno, llevado esto ahora a nuestro gas en el recipiente. Para simplificar las cuentas, ¿qué vamos a considerar? Que el recipiente donde está contenido nuestro gas es básicamente una caja que tiene estas dimensiones. Lados LX, LY y LZ. Y para arrancar nuestra demostración, vamos a pensar que dentro de la caja tenemos solamente una molécula que se desplaza según los postulados que mencionamos hace un momento. O sea, hace recorridos rectos, va chocando, colisionando con las paredes de este recipiente. La pared W sobre la cual vamos a contabilizar la fuerza con la que impacta esta molécula, la marcamos acá un poquito más oscura. Elegimos entre todas esta pared. Y entonces el recorrido que va a hacer nuestra molécula, que vendría a ser como el autito de la Fórmula 1, es el que está indicado acá con las líneas estas discontinuas, ¿no es cierto? Esta sería la vuelta que recorre, en vez de tener un auto, tenemos nuestra molécula. Entonces, queremos saber o calcular cuál es la fuerza media que esta molécula ejerce sobre esta pared cuando impacta, cuando colisiona. Aplicamos la fórmula que vimos recién. Este sería el T2 menos T1, el intervalo de tiempo en que la molécula cumple todo un ciclo. Y dentro de la integral tenemos que tener una función que me dice cómo va cambiando la fuerza a través del tiempo, ¿no es cierto? Por diferencial de tiempo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ver a qué es igual esta fuerza, y para eso nos vamos a valer de las leyes de Newton, porque dijimos, y esto es uno de los postulados, que la molécula sigue las leyes de la mecánica clásica. Entonces, número 1, la fuerza que se ejerce sobre la pared debemos considerar la fuerza que es perpendicular a esa pared. Entonces, es la fuerza según la dirección X. Entonces va a ser la componente en X de esa fuerza que ejerce la molécula Y cuando choca en la pared. Fuerza, aplicando las leyes de Newton, a que es igual a masa por aceleración. No aceleración general, sino, otra vez, la componente en X de la aceleración de la molécula. Esto por definición la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Ahora, ¿qué hacemos? Esto que es la masa de una molécula, no olvidemos eso, es una constante, la podemos poner dentro del diferencial, y en definitiva nos queda que la fuerza que ejerce la molécula sobre la pared va a ser el diferencial de m por b. ¿Eso qué es? Es el momento lineal, ¿no es cierto?, que tiene la molécula, pero en realidad sería la componente en X del momento lineal que genera la molécula Y en el tiempo. ¿Hasta ahí va bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, básicamente si tomamos primero y último miembro, este diferencial de T lo pasamos multiplicando y tenemos entonces que la fuerza por diferencial de T es el diferencial de la cantidad de momento lineal. Noten entonces que si yo integro ambos miembros, ¿entre qué variables? Entre un tiempito antes
de la colisión y un tiempito posterior a la colisión. En ese caso, este diferencial de P se va a transformar en un delta P, que es el P final, obviamente siempre ya lo voy a dejar de decir, pero la componente en X, el P final o la cantidad de momento que tiene la molécula después de la colisión y la que tenía, la cantidad de momento lineal que tenía antes de la colisión. Ya tenemos a qué es igual esa integral. ¿Y para qué queríamos eso? Bueno, ahora vamos a ver a qué es igual para esa molécula el cambio en el momento lineal. Esto era la velocidad antes de la colisión, esto es la velocidad después de la colisión. A nosotros nos hace falta la componente en X. El choque dijimos, y este es otro de los postulados, es un choque elástico, entonces los módulos de las velocidades antes y después van a ser los mismos, ya lo habíamos mencionado antes. ¿Y qué pasa con las componentes? Si descomponemos a la velocidad antes y después en sus componentes en X y en Y, vemos que la componente en Y va a ser la misma, ¿no es cierto? Es una flechita que va para abajo, paralela que va a estar, la componente en Z va a ser la misma y en Y también. Ahora, ¿en qué cambia acá? Lo que sí cambia es la B de X. ¿Por qué? Porque esta sería la componente que tiene esta velocidad en X antes del choque, y esta será de igual magnitud, pero signo contrario, la componente que tiene después del choque. Entonces, cuando querramos calcular cómo cambia el momento en X, vamos a hacer, después del choque va a ser M por B de XY, menos, y antes del choque va a quedar M por la B de X antes del choque, que era menos. Entonces, menos, menos, más, tenemos que el cambio en la cantidad de momento lineal es 2 veces la masa por la componente en X de la velocidad de la molécula I. ¿Para qué hicimos eso? Fíjense, si este es delta P, volvemos a la integral que tenemos acá, la podemos resolver a esa integral. ¿Y para qué es útil esa integral? Esa integral es útil para calcular lo que nos hacía falta, que era la fuerza media. Acá teníamos, recuerden, esta era la definición de fuerza media. Ahora lo que hemos resuelto es esta integral, con una pequeña diferencia, porque le hemos cambiado los extremos de integración. En la definición de valor medio tiene que estar la integral esta la tengo que hacer a lo largo de todo el ciclo. Y sin embargo, lo que yo encontré recién es solamente en un pequeño intervalo, que es antes y después de la colisión. Ahora bien, esto es equivalente a esto. ¿Por qué? Porque fuera del momento en que la molécula choca, no hay impacto sobre la pared. Entonces, aunque yo cambiara estos extremos de integración y pusiera T1 y T2, esta integral no va a cambiar. Volviendo un poco a los ejemplos que mencioné antes, en el caso del shopping, ¿tiene sentido que yo calcule o ponga en la integral la cantidad de personas que entran en el horario que está cerrado el shopping? Da lo mismo, porque durante esos horarios no va a entrar gente al shopping. Entonces, poner estos extremos de integración que son antes y después del choque, o poner estos, es exactamente lo mismo, porque fuera de este intervalo no hay choques de esa molécula en esa pared. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bueno. Luego, ¿qué hacemos? Bueno, ya tenemos a qué igual esta integral, lo vimos recién, es esto que tenemos en el numerador, y en el denominador nos queda T2 menos T1, o sea, el tiempo que dura un ciclo. Ahora, si conocemos la componente en X de la velocidad, miren ustedes que tienen a mano las transparencias, la molécula hace un recorrido de ida
y de vuelta, o sea que recorre la distancia de la caja 2 veces. La distancia en X la recorre 2 veces, a la ida y a la vuelta. Esa distancia dividido la velocidad, o mejor dicho, la componente de la velocidad en X, me va a dar el tiempo que tarda en ocurrir ese ciclo. Básicamente porque esto es la definición de la Bx en Y. O sea, la velocidad en definitiva va a ser el recorrido total, que es 2 de Lx, dividido el tiempo que tarda en realizarse ese recorrido. Entonces, teniendo en cuenta esto, donde está T2 menos T1, reemplazo por su igual, y ya tengo, fíjense, se va aproximando un valor de fuerza media ejercida por la molécula I sobre la pared. Pero esto no es la presión. Para tener la presión, yo a esta fuerza, ¿por qué la tengo que dividir? Por área. El área oscura, volvemos para atrás para que lo miremos, es esta, el área. Y este área, ¿cómo se calcula? Como esta longitud por esto, o sea, es LI por LZ. Entonces, acá yo tenía este 2 que se va a cancelar, tenía un LX que ahora va a estar multiplicado por LI y LZ. ¿Y qué es el producto de LX, LI, LZ? ¿Qué sería para nosotros? El volumen del recipiente que contiene al gas. O sea, el volumen de la caja, en nuestro caso, que contiene al gas. Y para que no nos perdamos de eje, de cualquier manera, yo les voy a hacer un resumencito, como los que acostumbro a hacerles, para que sigan un hilo de toda esta deducción sobre el final. ¿Cuál era la idea? Calcular la P total que ejerce el gas, usando los postulados de la teoría cinética de los gases. La P total es la suma de la P individual que ejercen las moléculas. Hemos llegado a una expresión de la P que individualmente ejerce cada una de las moléculas. ¿Y de qué depende esa presión? Depende del volumen del recipiente, depende de la masa que tiene la molécula del gas que yo estoy considerando, y atención porque depende de la componente en X, en realidad del cuadrado, depende del cuadrado de la componente en X, de la velocidad de la molécula I. ¿Está? Entonces, el paso que sigue es decir, bueno, pero yo no tengo una, tengo N moléculas. Entonces, yo voy a tener que sumar todas las PI que ejercen cada una de las moléculas. Entonces, acá tenemos la sumatoria, donde está PI, reemplazo por su igual, que es lo que encontré recién, la expresión que encontramos recién, y hago un pasito algebraico extra. Esto es una sumatoria, la masa y el volumen de la caja son constantes en este sistema, entonces pueden salir fuera de la sumatoria, y estoy llegando a una expresión de la presión del gas, la presión que ejerce el gas en ese recipiente. ¿Qué es lo que estoy viendo? Que esa presión depende, como dijimos, del cuadrado de la, parece trabalenguas, pero hay que hacer como el ejercicio, el cuadrado de la componente en X de la velocidad de la molécula en Y. Pero ¿qué ocurre? Que yo en mi recipiente tengo muchas moléculas, entonces cada molécula va a tener una velocidad y va a tener una componente en X de esa velocidad. Yo debería, para que esta ecuación sea útil, desde el punto de vista macroscópico, conocer todas las componentes en X de las velocidades que tienen las moléculas que tengo en la caja. ¿Qué les parece? ¿Esto es una variable de fácil acceso? ¿Es una variable macroscópica? No. Entonces, lo que sigue de la demostración tiende a buscar una relación entre esta y alguna variable que sea macroscópica, que sea general del sistema. Para eso, pensamos lo siguiente, bueno, en mi caja seguramente las moléculas que están en el interior no tienen todas la misma velocidad. Entonces,
se puede definir un valor medio de cuadrado. O sea, si yo tomara todas las bx, las elevo al cuadrado, yo puedo tener un valor medio. Por lo menos no tengo que saber el bx de cada una, aunque sea, simplifico un poco la cosa, sabiendo el valor medio o el valor medio del cuadrado de las componentes, por ejemplo, en x de las velocidades. Y fíjense, esta sería una definición adecuada. Alguien se puede preguntar, uy, ¿por qué no usaste acá para definir valor medio la integral y el intervalo de tiempo como hiciste antes? Bueno, porque son cosas, son medias distintas. Lo que yo intentamos o lo que buscamos sacar antes es cuando uno tiene una propiedad que cambia en el tiempo y quiere saber en promedio cuál es esa propiedad. Acá yo lo que quiero saber es, tengo un sistema con muchos entes, cada uno tiene una propiedad, quiero saber el valor medio de esa propiedad para todos los entes que conforman ese sistema. Entonces, básicamente la cuenta es sencilla. Tendré que tener todos los componentes en X de cada una de las moléculas, elevarlo al cuadrado, sumarlos, y eso dividido el total de moléculas me va a dar esto, que es el valor medio de los cuadrados de los componentes en X de la velocidad. Si uno pasa multiplicando este n al primer miembro, lo bueno que tiene es que me permite expresar esta sumatoria en función de una cantidad que ya no es tan individual de cada molécula, sino que ya tiene que ver con un valor medio. ¿Se nota? El valor medio de ¿qué? De los cuadrados de las componentes en X de las velocidades de las moléculas. Ya esto no es para cada molécula, sino que es un valor medio. De cualquier forma, tampoco es general, porque yo tendría que tener, para que esto sea desde el punto de vista macroscópico interesante o comprobable, tener este valor, ¿está? Y encima en X. Entonces ahí tomo mano de otro de los postulados de la teoría, que dice que el movimiento es aleatorio, acuérdense, en todas las direcciones. Con lo cual, a mí me lleva a suponer que este valor medio, que no sé cuál es, no tiene por qué ser distinto que el valor medio del cuadrado de la componente y, ni tampoco distinto del valor medio del cuadrado de la componente en z. O sea, esto es lícito pensarlo y se basa en uno de los postulados que mencionamos al principio. Y también, y esto es una cuestión más que nada matemática, uno puede llegar a definir, fíjense, ya no hablar de componente en X, en Y, en Z, sino hablar de una velocidad cuadrática media. Es decir, si yo tomase los módulos de las velocidades de todas las moléculas, los elevo al cuadrado, los sumo y divido por el total de moléculas, ahí voy a tener la velocidad cuadrática media. Si ustedes recuerdan, lo deben haber visto en álgebra vectorial, cuando uno tiene un vector y aplicando Pitágoras básicamente, el cuadrado del módulo, ¿no es cierto?, es la suma de los cuadrados de sus componentes. De modo tal que si yo acá aplico la media, que no es más ni menos que sumar y dividir por el n total, a esa expresión que dijimos recién, seguramente le va a seguir esta que vemos acá. ¿Está? Con un agregado que por la aleatoriedad que tiene el movimiento en todas las direcciones, todas las componentes estas son todas iguales. Entonces, en esta ecuación, en vez de poner b cuadrado de x, en la segunda puedo volver a poner b cuadrado de x, porque total es igual. Y acá también puedo poner b cuadrado de x. O sea, esto que es velocidad cuadrática media, puedo pensarlo que es 3 veces la velocidad, la media del cuadrado de la velocidad en x
de la velocidad en X. ¿Me siguen? Y esto tiene una ventaja enorme. ¿Por qué? Porque despejando de acá el valor medio de los cuadrados de la componente en X de la velocidad, despejándolo y reemplazando en la ecuación anterior, llego a esta expresión que es básicamente el nudo o la más importante de la teoría de hoy, porque tiene derivaciones muy, muy importantes. Y fíjense que ahora sí, pasé el B multiplicando al primer miembro, porque ustedes van a entender por qué. El producto de P por B para un gas ideal, de acuerdo a los postulados de la teoría cinética de los gases, es igual o depende del número de moléculas presentes, de la masa de una molécula dividido 3, y depende de la velocidad cuadrática media. Esto es una cantidad que es distintiva, ahora vamos a verlo, vamos a explicitar, para las moléculas contenidas en el recipiente, no es de una molécula, porque es la cuadrática media, es el valor que representa o que corresponde a ese sistema en particular. ¿Está? ¿Se entiende? Desde el punto de vista de la definición, ¿cómo debería uno obtenerlo esto? Y yo tendría que tomar cada uno de los módulos de las velocidades, elevarlo al cuadrado, sumarlos y dividido por el total de moléculas. Y tendría esta cantidad. Y esta expresión es muy útil y ahora vamos a ver por qué. Porque al principio, también como parte de los postulados, dijimos que las moléculas están en movimiento traslacional, y hay una energía cinética traslacional que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Si en esa expresión, en vez de poner velocidad al cuadrado, pongo la velocidad cuadrática media, la resultante ya no va a ser la energía traslacional, sino que va a ser la energía traslacional media de una molécula. ¿Está? Y esto lo puedo reemplazar en esta otra expresión, que es la que me da la energía total del sistema. ¿Y de qué manera? Si esta es la energía traslacional media que tiene una molécula, multiplicado por el total de moléculas, me da la energía traslacional total. A esta expresión multiplico por n, fíjense, y comparen esta expresión con la que tenemos acá en verde. Si yo la comparo, multiplico este 2, lo paso multiplicando, voy a tener que n por m por la cuadrática media, lo voy a poder reemplazar por 2 veces la energía traslacional y dividir por 3. Y acá es donde llegamos a lo máximo casi de la clase. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que de acuerdo a los postulados de la teoría cinética de los gases, para un gas ideal, el producto P por B es 2/3 de la energía cinética traslacional que tiene mi sistema. Entonces acá, bueno, volvemos atrás. Primer principio de la termodinámica. ¿De qué depende la energía traslacional que tiene o que tienen las moléculas en un sistema? Es una función exclusiva de la temperatura. Entonces, ¿qué está diciendo esta expresión? Está diciendo que si yo tengo un sistema en equilibrio termodinámico, en un termostato a una dada temperatura, ¿está? El producto P por B va a ser igual a esto. Y va a ser igual a esto en tanto y cuanto yo mantenga la temperatura del sistema. Quiere decir que será una constante, AT constante. Es decir, el producto P por B, AT constante, es una constante. Y eso no es más ni menos que el enunciado de la ley de Boyle. ¿Qué es lo que estaríamos en este caso viendo entonces? Que a partir de un tratamiento utilizando conceptos de la física clásica, algunos conceptos de estadística,
hemos llegado a una expresión para la presión de un gas ideal. Y esa expresión confirma o es símil a una ecuación fenomenológica deducida por Boyle a partir de las propiedades macroscópicas que tiene el sistema. O sea, hay una correspondencia entre lo que dice el modelo, lo que se puede inferir del modelo y la posibilidad de predecir su comportamiento a nivel macroscópico. En este caso, a través de la función presión o el producto de presión por volumen. ¿Se entendió esta parte? ¿Se entendió? Esta ecuación, y ahora vamos a hacer algunos ejercicios para relajar un poco, tiene otras consecuencias. Si yo comparo este producto P por B con lo que me dice la ecuación general de estado, P por B va a ser igual a RTN, ¿no es cierto? Entonces, 2/3 de la energía cinética traslacional del sistema va a ser igual a RTN, con lo cual puedo despejar el valor de la energía traslacional que tiene mi sistema, cinética traslacional. ¿Y qué se ve claramente? Se ve lo que acabamos de decir, que esa energía es una función que para una cantidad dada de moles depende de qué variable, exclusivamente y monótonamente, creciente monótonamente. De la temperatura. Más aún, y está vinculado con lo que vimos hace un momentito, como esta energía total es el total de moléculas, lo vimos arriba, por la energía cinética traslacional media de la molécula, o sea, acá pusimos su igual, escribimos también lo mismo en el segundo miembro, la única diferencia es que en vez de poner n como número de moles, al número de moles lo podemos poner como n mayúscula, que es número de moléculas, dividido el número de Avogadro, ¿no es cierto? Si hacemos eso, el n, que es el número de moléculas, se cancela, aparece la constante de los gases dividido el número de Avogadro. Eso es otra constante que ya la vimos al ver segundo principio, el concepto de desorden, que es la constante de Boltzmann. Con lo cual, tenemos una expresión que también es muy útil, que me dice a qué es igual la energía traslacional media de una molécula. Y es 3 medios de Kb por T. Esta expresión, ¿por qué es útil o qué otra información me está diciendo? Me está diciendo y da lugar a lo que se llama el principio de equipartición de la energía, porque en el movimiento traslacional que tiene una molécula, ese movimiento de traslación tiene 3 direcciones, dirección X, Y y Z. Como consideramos que el movimiento es aleatorio, igualmente probable en todas las direcciones, uno puede pensar en este valor medio para cada una de las direcciones, ¿está? Puede pensarlo para X, para Y y para Z. Esto sería la suma de los 3. Como el movimiento es aleatorio, ¿por qué voy a pensar que en cada componente va a ser distinto? Entonces, la energía traslacional media para cada dirección, puedo pensar que es un medio de Kb por T. Como acá hay movimiento en 3 direcciones posibles, la energía media en las 3 direcciones va a ser 3 medios. Pero este 3 medios estaría conformado por la suma o por el aporte de un medio de Kb por T que corresponde a la energía cinética traslacional en cada una de las direcciones en las que se desplaza o se traslada las moléculas del gas. ¿Por qué también es importante? Y esto les va a resultar muy, muy familiar lo que sigue. ¿Por qué es importante esta expresión? Y también nos remontamos al primer principio de la termodinámica, a energía interna, concepto de energía interna. Desde lo físico
supongo que lo habrán charlado con Beatriz, la energía interna de un sistema tiene que ver con la energía que este sistema tiene a nivel microscópico. Y eso está compuesto por la energía cinética del movimiento de traslación, energía vibracional. Esta energía vibracional se da cuando hay enlaces. Entonces, los núcleos se acercan o se alejan en relación a ese enlace y hay un movimiento de vibración. Y hay una energía cinética asociada a esa vibración. A su vez, para moléculas un poco más complejas, puede pensarse como que funcionan como verdaderos rotores las moléculas y giran alrededor de un eje, o sea que también hay una energía cinética rotacional. Y otra componente que tiene la energía interna es la energía electrónica. ¿Esta qué es? Es la energía que resulta de la atracción entre los electrones y el núcleo. Y hay, o habría, un quinto componente que es la energía potencial. O sea, en la energía interna también faltaría la energía potencial y esa tiene que ver con la interacción que hay entre los entes o entre las moléculas que conforman el sistema. Como dijimos, o estamos en presencia de un gas ideal, en un gas ideal no hay interacciones entre esas moléculas. Entonces, por eso decimos, o no sumamos, esta otra componente de la energía interna. Bueno, fíjense, a ver, esperen un segundito. Fíjense en este caso, qué pasa si, además de ser el gas ideal, es un gas monoatómico. Si es un gas monoatómico, no va a haber energía cinética vibracional ni rotacional, solamente nos quedamos con estas dos componentes, ¿sí? Dijimos que la potencial no existía porque era un gas ideal. Luego, y también en tren de hacer memoria, reemplazamos la energía cinética traslacional por la expresión que llegamos recién, y decía recién, en tren de hacer memoria, vieron ustedes con Beatriz, que la capacidad calorífica de un sistema a qué era igual a cómo cambia QV, el calor intercambiado a B constante, con la temperatura, o lo que es lo mismo, cómo cambia la energía interna con la temperatura. Entonces, si yo derivo esta expresión respecto de la temperatura, en ese caso, ¿qué voy a tener si hago esa derivada? ¿Qué les parece? La capacidad calorífica. Entonces, es la capacidad calorífica, sí, en este sistema, viendo entonces que se había interrumpido la grabación. Entonces, si derivamos, volvemos a este punto, respecto de la temperatura, tenemos que la capacidad calorífica, fíjense, en este término derivamos respecto a la temperatura y aparece 3 medios de Rn, la temperatura desaparece. ¿Y qué pasa cuando derivamos este otro término respecto de la temperatura, que es el que tiene que ver con la energía electrónica? Bueno, la energía electrónica no cambia con la temperatura cuando trabajamos con temperaturas bajas, hasta 5000 Kelvin más o menos, no se ve afectada, o sea que estaría actuando o funcionando como una constante. Siendo esto así, cuando derivamos respecto a la temperatura, esto va a ser 0. Y fíjense que entonces el CB nos queda que es igual para un sistema, para el sistema gaseoso, de un gas, no olvidemos, ideal monoatómico, es 3 medios de R por N. Si pasamos el N, que es el número de moles, dividiendo al primer miembro, ya no voy a tener capacidad calorífica secas. Tendré la capacidad calorífica molar a volumen constante. ¿Y eso no les resulta familiar? El famoso 3 medios de R. Y no sé si ustedes recordarán cuánto insistíamos nosotros, y acá estaría un poco la justificación, porque solo podemos usar
este valor de 3 medios de R para gases ideales monoatómicos. ¿Está? ¿Por qué? Porque gracias a esta segunda condición, que el gas sea monoatómico, pudimos eliminar de la conformación de la energía interna la energía vibracional y la energía rotacional. Y quedó la expresión reducida a esta y su derivada a esta cantidad. Si uno tiene un gas ideal o de comportamiento ideal, por ejemplo, hidrógeno, el hidrógeno no es monoatómico, obviamente, una molécula diatómica. Entonces, al ser diatómica, cuando escribimos qué componentes tiene la energía interna, no vamos a poder despreciar la energía vibracional. Entonces aparecen otros componentes y cuando se hace la derivada deja de dar 3 medios de R. Por eso el requisito es no solo ideal, sino que el gas sea monoatómico, lo cual restringe este valor básicamente para qué tipo de gases. Los monoatómicos, que serían los gases inertes. Los gases inertes son los gases que son monoatómicos y que tienen comportamiento aproximadamente ideal. Luego, y ya para terminar esta parte y poner en jerarquía, en valor, la ecuación esa a la que arribamos, ¿se acuerdan que hace un momentito nosotros con esta la vinculamos con la energía traslacional y bueno, llegamos a la ecuación de Boyle? Esta expresión también es útil para calcular la velocidad cuadrática media en un gas ideal. ¿Qué hacemos? Despejamos de acá la velocidad cuadrática media. Luego, donde dice PV, aplicamos la ecuación general de estado, eso es RTN, y el N otra vez lo expresamos como número de moléculas sobre número de Avogadro, N se va a cancelar, y fíjense que tenemos una expresión que permite calcular la velocidad cuadrática media de un gas ideal, y esa ecuación o esta expresión, ¿de qué va a depender? Básicamente de la temperatura a la cual está el gas y de la masa que tiene cada molécula de ese gas. Como esta es una velocidad cuadrática media, las unidades que va a tener esto va a ser unidades de longitud al cuadrado sobre unidades de tiempo al cuadrado. Normalmente aparece otro parámetro que se utiliza, que es la raíz de la velocidad cuadrática media, que básicamente se simboliza como BRMS del inglés, viene esta abreviatura, y es la raíz cuadrada de este valor, de la velocidad cuadrática media. Este parámetro sí va a tener unidades de longitud sobre unidad de tiempo, o sea, unidades de velocidad, pero no hay que confundirlo porque esto no es el valor de la velocidad media, ¿está? Para ver esto, que no es el valor de la velocidad media, vamos a hacer un ejercicio numérico que lo tienen en la guía y que implica, muy sencillito, considerar que uno tiene una muestra de un gas, decimos que es una muestra hipotética, en un rato esto se va a entender. Vamos a suponer que tenemos en un recipiente moléculas de gas que responden a estas velocidades, o sea, tengo 3 moles de moléculas que tienen esta velocidad, 5 moles que tienen esta velocidad y 2 moles de moléculas que tienen esta velocidad. Y para esta muestra, lo que le pedimos es que calculen la velocidad media, la cuadrática media y la raíz de la cuadrática media. No usando conceptos de la teoría cinética, simplemente conceptos muy intuitivos de valores medios de propiedades en un dado sistema. Entonces, arrancamos por la B media. ¿Cómo sacarán ustedes, olvídense de la teoría cinética, la velocidad media de las moléculas que están dentro de este recipiente? ¿Qué les parece? ¿Qué tendrán que hacer para sacar la velocidad media? Multiplicando la cantidad de moles por cada velocidad y después dividido por el total de moles. Claro, básicamente sumar todas las velocidades. ¿Está? Sumo todas las velocidades, divido por el número de moléculas y tengo la B media.
Como hay algunas velocidades que se repiten, por ejemplo, tengo 3 moles que tienen velocidad 2, entonces, en vez de hacer 2 más 2 más 2, hago 3 por 2, hago 5 por 3, etc. Esto que está entre paréntesis es la suma de todas las velocidades. Y 10, fíjense acá, si estoy multiplicando por moles, tendré que dividir por el total de moles. Esta misma media la puedo hacer con moléculas. Si lo hiciera por molécula, tendré que multiplicar arriba todo por número Avogadro, pero también dividiré por número Avogadro, o sea que en definitiva voy a tener el mismo número. Esto, intuitivamente, es la velocidad media que tienen las moléculas en esta muestra hipotética. Del mismo modo, puedo sacar la velocidad cuadrática media. Para sacar la cuadrática media, ¿qué me convendrá hacer? A esta tablita agregarle otra columna, donde pondré velocidad al cuadrado. ¿Sí? Entonces, en vez de 2 pondré 4, en vez de 3, 9, en vez de 4, 16. Y luego, para sacar la cuadrática media, haré lo mismo. Sumaré todas las velocidades al cuadrado, que las tengo en esta columnita, y divido por el número total de moléculas. Ese número lógico, como elevé todas las velocidades al cuadrado, me va a dar en este caso, y con estas unidades, en metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Y esto es, para esta muestra, la velocidad cuadrática media. ¿Está? Esta yo la podría calcular con la teoría cinética de los gases usando la ecuacioncita que vimos recién. Y en un momentito lo vamos a hacer. Acá simplemente lo que hicimos es aplicar concepto de media para esta muestra hipotética. Ahora, así como tenemos la cuadrática media, dijimos que había otra, acá están los resultados marcados. ¿Cuál era el otro parámetro que vimos recién, que también es útil y se suele utilizar? La raíz. Esa, la RMS. Entonces, básicamente a este número le sacamos la raíz cuadrada y eso da, fíjense, 2,98 metros sobre segundo. Ese sería el resultado de la RMS. Y mostramos acá, simplemente con este ejemplo, que no coincide con la velocidad media. ¿Está? Por más que nos queden las mismas unidades que la velocidad media, esto es la raíz que se saca luego de hacer la media para las velocidades al cuadrado. Siempre van a ser valores ligeramente superiores a las velocidades medias y eso lo vamos a ver también en un momento. ¿Sí? ¿Se entendió? Antes de pasar a esto del próximo tema, el tema final de la clase, para que ustedes tengan así como una especie de raconto de lo que hicimos hasta ahora, les muestro acá. Planteamos todos los postulados de la teoría cinética. Dijimos que una teoría es sólida cuando tiene habilidad predictiva. Entonces, basándonos en esos postulados, dedujimos el valor o dedujimos una expresión para calcular la presión que ejerce un gas ideal en un recipiente. Esto es un concepto físico, diciendo, bueno, la presión global va a ser la suma de la presión que ejerce cada molécula del gas. La presión de cada molécula del gas, por definición, es la fuerza media que ejercen las moléculas sobre la pared por unidad de área. Tuvimos el obstáculo que la fuerza puede fluctuar en el tiempo, entonces fue necesario plantear esta definición. Ahí nos apareció esta integral. Vimos, trabajando un poquito, que esto que estaba acá era igual al cambio en la cantidad de momento lineal que tenía la molécula, porque se modificaba la componente en X de la velocidad, y llegamos entonces, trabajando un poquitito, a que este valor medio directamente era la masa de la molécula por el cuadrado de la componente en X de la velocidad de I, dividido, y en este caso, una de las dimensiones de la caja, Lx. Luego, con este valor, aplicamos acá, con lo cual tenemos que dividir por área, y ahí nos apareció el volumen de la caja. Luego ya tenemos la PI. Tenemos la PI, la podemos meter en la sumatoria, y llegamos a esta expresión que dijimos que no era muy útil, no era general. ¿Por qué? Porque aparecía este valor que era el de una componente X en particular, yo tenía que hacer la sumatoria para todas las moléculas. Entonces,
Trabajamos luego un poquitito más, que es una de las últimas transparencias, y llegamos a esta expresión de P por B, que depende para un gas ideal, número de moléculas, la masa, el volumen del recipiente, y esta que es la velocidad cuadrática media. ¿Para qué resulta útil esta expresión? Bueno, en una transparencia vimos que esto estaba vinculado a la energía cinética traslacional, que esa energía cinética depende solo de la temperatura, entonces esto era una forma de decirnos que si la T no cambia, esto no cambia, P por B no cambia. Es la ley de Boyle. A partir de los postulados llegamos a una ley fenomenológica que sabemos que se cumple. ¿Cuál era la otra utilidad? Lo vimos sobre el final. De acá se puede despejar la velocidad cuadrática media y esta es una ecuación que nos permite el cálculo de esa velocidad para un gas. Y vimos que depende de la temperatura y de la masa del gas. Y con ese valor luego se puede sacar la raíz de la velocidad cuadrática media. Para terminar la clase, vamos a ver ahora este otro tema que es cómo se distribuyen las velocidades de las moléculas en un recipiente, de un gas ideal en un recipiente. Bueno, claramente no todas las moléculas tienen la misma velocidad. Entonces, sería útil saber en un recipiente qué fracción de moléculas tengo con tal velocidad, qué otra fracción tengo con otra velocidad, es decir, tener un panorama claro de cuáles son las velocidades que tienen las moléculas dentro del recipiente y qué cantidad de moléculas tiene cada una de las velocidades. Bueno, así, saber precisamente qué cantidad de cada una tengo no se puede, pero sí se puede tener una idea de un perfil de velocidades y para eso es necesario recurrir al concepto de función de distribución de velocidades. Entonces acá yo les pregunto si ustedes han visto en estadística, aunque sea en forma virtual, otras funciones de distribución hasta ahora, con otras variables. Dimos distribuciones de probabilidad. Bueno, esto funciona más o menos igual, solo que acá la variable es la velocidad. Entonces, ¿qué es lo que me da o qué información me da la función de distribución de velocidades? Bueno, esa función, si yo la conociera, multiplicado por el diferencial de velocidades, me va a dar este cociente, diferencial de NB sobre N, que es la fracción de moléculas en todo mi recipiente que tienen velocidades en el intervalo B más diferencial de B, o sea que tienen velocidades próximas a la velocidad B. Si yo conociera entonces esta función de distribución multiplicada por diferencial de B, puedo obtener aproximadamente la idea de qué cantidad, o en todo caso, qué fracción de moléculas tienen esa velocidad en particular. Las funciones de distribución tienen algunas propiedades, son más bien propiedades de tipo matemático. Si yo integro ambos miembros en esta expresión, integro de forma definida entre una velocidad 1 y una velocidad 2, el primer miembro lo que me va a dar ya no es genérico, fracción de moléculas con velocidad B o próximas a B, me va a dar la fracción de moléculas en mi muestra, en mi recipiente, que tienen velocidades comprendidas entre los extremos de integración, o sea, entre B1 y B2. Gráficamente, si esta en lila es mi función de distribución y B1 y B2 las marco en el gráfico ahí en forma aleatoria, las marqué ahí, la integral va a estar dada por el área bajo la curva entre B1 y B2, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que ese número me da 0,3. ¿Qué quiere decir 0,3? Quiere decir que el 30% de las moléculas de mi muestra tiene velocidades comprendidas entre B1 y B2. Y entonces imagínense esta situación, que yo cierro los ojos, pongo mi mano en una caja imaginaria donde hay muchas moléculas y saco una molécula, así al azar, sin mirar. ¿Qué chances tengo? Tengo un 30%
de posibilidades de que esa molécula que yo saco tenga una velocidad comprendida entre ¿qué? B1 y B2. B1, B2. O sea que este área, esta fracción de moléculas, estaría funcionando como una probabilidad de que las moléculas tengan velocidades comprendidas entre los extremos que yo elegí, ¿está? Porque no es lo mismo que ese área sea 0,3 a que sea 0,8. Si es 0,8, si hubiese sido 0,8, entonces quiere decir que tengo una alta chance, cuando hago ese ejercicio imaginario de sacar una molécula, tengo una alta chance de que la molécula tenga velocidades comprendidas en el rango que yo definí. Y 0,3 es menor chance, ¿no es cierto? Entonces, ese área tiene que ver con probabilidad. Y eso también me hace entender una segunda propiedad que tienen estas funciones, que es que si la función de distribución por diferencial de B tiene que ver con probabilidad, cuando yo hago la integral a lo largo de todo el dominio de velocidades, acuérdense que no pueden ser negativas, o sea que es desde 0 a infinito, el área tiene que ser, que va a ser la probabilidad total, va a tener que ser 1. Estas son dos propiedades que tienen la función de distribución. A esta función se le dice también que es una función de densidad de probabilidad. A veces se dice que es función de la probabilidad, pero también es importante que ustedes tengan este concepto. Más que de probabilidad, es de densidad. ¿Por qué? Porque esto es probabilidad por cada B en un cierto intervalo, es dividido B. Entonces habla de una densidad, habla de una probabilidad por cada valor de B. Y es una función que es útil, para sacar valores medios. Y eso sí me imagino que ustedes lo deben haber visto en estadística. Si yo tengo la función de distribución de una cierta variable, puedo sacar el valor medio de alguna propiedad que depende de esa variable. ¿De qué manera? Y haciendo la integral entre 0 e infinito de esa propiedad multiplicada por la función de distribución diferencial de la variable en cuestión. ¿Esto lo vieron en estadística ustedes? ¿Cómo sacar valores medios conociendo una función de distribución? ¿No les suena? Parece que no de esa manera, no me suena. A ver, cuando ustedes sacan, por ejemplo, la media en una población, ¿no hacen X por la integral de X por la función de distribución de esa variable? ¿No han hecho eso? Sí, profe, vimos la definición y es así. Bueno. Sí, me parece que sí. Bueno, o sea, yo estoy tratando de traer conocimiento que a lo mejor no los tiene todavía muy fijos, pero es un poco para que comparen y que cuando vean bien estadística, vean que esto que estamos viendo acá no es muy distinto de lo que ven en estadística o al revés. Entonces, tener una función de distribución es muy útil para sacar valores medios de diferentes propiedades. Esto es como una regla que van a tener que aplicar siempre. Si la propiedad es el valor medio de la propiedad, directamente agarro la propiedad, multiplico por la función de distribución diferencial de B y hago esta integral. Ejemplo, si yo quiero sacar la B media y yo tengo la función de distribución de velocidades, ¿qué haré? Multiplico B por la función de distribución, hago la integral y tengo la B media. Si la propiedad que quiero no es el valor medio de la velocidad, sino el valor medio de la velocidad al cuadrado, o sea, la velocidad cuadrática media. ¿Cómo hago esta regla? ¿Cómo la aplico? Es básicamente lo mismo, solo que ahora, como no quiero la media de la velocidad, sino quiero la media de todas las velocidades al cuadrado, acá tendré que multiplicar por b cuadrado, función de distribución diferencial de b. Y esto es útil porque si yo tuviese esta función de distribución,
hago después matemáticamente esta integral y tengo forma de calcular la b media y la velocidad cuadrática media. Tendría otra forma de calcularlas. También puedo sacar, bueno, por supuesto, la RMS, una vez que tengo esta, siendo la raíz de la que obtuve, y hay un concepto nuevo, un parámetro nuevo que hasta ahora no vimos, que es la velocidad más probable. Si yo les muestro esta gráfica, la que tienen acá arriba, ¿cuál sería para ustedes la velocidad más probable? ¿Dónde la marcarían en el eje B? En el tercer pico. En el tercer... La densidad de probabilidad sea máxima. Claro, acá, bajan acá y este valor sería la B máxima. ¿Está por qué? Porque yo sé que la probabilidad que una molécula tenga esta velocidad va a ser la función de distribución por diferencial de B. Si la función de distribución tiene el valor máximo acá, la probabilidad va a ser máxima acá. Entonces, conociendo la función de distribución, yo también podría calcular la velocidad más probable. ¿De qué manera? Sacando el máximo de esta función. Entonces, para redondear un poco esto que acabamos de decir, en un recipiente que tiene un gas ideal, las moléculas no tienen todas las mismas velocidades, va a haber una distribución de velocidades dada por una función de distribución. Conocer esa función de distribución puede ser útil, ¿por qué? Porque simplemente aplicando estas ecuaciones puedo llegar a calcular la velocidad media, la cuadrática media, y agrego un parámetro, por supuesto la raíz de la cuadrática media, y agrego un parámetro más que es la velocidad más probable. Bueno, Maxwell trabajó en ¿qué? En deducir y explicitar la GdB, o sea, cómo se distribuyen las velocidades en un gas ideal. Si ustedes miran la deducción, es un poco compleja, pero solamente se basa en fundamentos estadísticos y matemáticos, exclusivamente en eso, y luego sí utiliza la teoría cinética de los gases para determinar algunos parámetros de la función. Pero con esos trabajos llegó a que la función de distribución de velocidades en un gas ideal, no me tengo que olvidar, responde a esta ecuación. Obviamente, la variable es la velocidad. ¿Y dónde aparece la velocidad? Fíjense, aparece en este factor exponencial decreciente y aparece acá como b cuadrado. Esta sería la variable independiente, b, que es, por eso esto es la función de distribución de velocidades. Pero también aparecen en esta función parámetros propios del sistema, como la masa del gas, el m, y la temperatura a la cual está el sistema. ¿Qué forma tiene esta distribución, esta función de distribución de velocidades? Gráficamente, ¿cómo es la forma? Para saber la forma, básicamente se analizan dos rangos. Velocidades muy pequeñas. Si las velocidades son muy pequeñas, este factor, para B0, este factor, como tiene la B en el exponente y este B es muy pequeñito, cercano a 0, E elevado a un número que tiende a 0, todo esto tiende a 1 para velocidades pequeñas. O sea que casi no se afecta por las B. Sin embargo, la B crece, este otro factor sí crece. Por eso, a velocidades pequeñas predomina el efecto del factor B cuadrado y a más velocidades voy a tener una G de B más grande. El efecto que tiene B en este factor casi no se nota a velocidades pequeñas porque esto siempre está en orden o cerca de 1, este factor. Ahora, si yo sigo aumentando la velocidad, va a llegar un momento en que este va a seguir creciendo, pero ahí ya el término exponencial, el factor exponencial, empieza a importar y la velocidad, fíjense, esto es una exponencial decreciente. Esta crece, se hace cada vez más grande y entonces, para velocidades grandes, ese factor tiende a 0. Se va a achicar y le gana a lo que crece el otro factor. Por eso, la segunda parte de la curva de distribución va a ser decreciente.
En definitiva, la curva entera es una campanita, pero no simétrica. Una campanita que acá tiene una cola, ¿está? Y esta es la función de distribución. Nunca le pedimos esto, ya me van a preguntar, lo tengo que saber en un final, no la tienen que saber. Sí tienen que saber la forma que da la representación. Y de qué depende, que eso lo vamos a ver ahora. Pero la función de distribución de velocidades de un gas ideal tendría aproximadamente este formato. Y acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo que dice el ejercicio 2 de la guía, que es indicar en esta gráfica el valor medio, el valor más probable y la raíz. Acá está mal indicado, esto es RMS. ¿Está? Y vamos a indicar estos parámetros en la curva de distribución. Vamos a arrancar por la velocidad más probable. ¿Dónde ubicamos a la velocidad más probable? En base a lo que me contestaron hace un momentito. En el máximo. En el máximo. Ahora les digo por qué da eso, pero básicamente voy al pico, bajo, y el valor de velocidad para cuando tengo el valor máximo de la función de distribución es la velocidad más probable. Matemáticamente, ¿cómo se obtiene esta ecuación, que es la que se utiliza? ¿Qué les parece? ¿Cómo harían para sacar esto matemáticamente ahora que se conoce la función? Le calcularía la derivada y le igualaría a 0. Claro, o sea, tiene que hacer la primera derivada, igualarla a 0, y ahí tienen el máximo. El x para el cual el x, que en este caso sería el b para el cual g de b' es 0, ese va a ser el valor de b más probable. Luego tenemos que sacar la b media. ¿Cómo sacaríamos la b media? Si ya tenemos la función de distribución, ¿qué tendríamos que hacer? La integral. Claro, la integral entre 0 e infinito, ¿de qué cosa? De b, tendríamos que poner b y multiplicarlo por la función de distribución diferencial de b. Resolver esa integral, y al hacer eso, el resultado es este que tenemos acá. La b media va a ser, eso lo pueden hacer si tienen ganas, buscan tablas de integrales, es 8 kBt, pi en el denominador, m, también raíz cuadrada. Fíjense, si comparamos la b media con la velocidad más probable, cuál de estos dos números es más grande, vemos a simple vista que en ambas expresiones aparece kBt y m, ¿sí? Elevado a 1/2. ¿La diferencia dónde está entre las dos expresiones? En que en la velocidad más probable todo eso está multiplicado por, sería la raíz de 2, ¿sí? En cambio, en la b más probable está multiplicada por la raíz de 8 sobre pi. 8 sobre pi sería 8 dividido 3,14. ¿Es un número mayor o menor que 2? ¿Qué les parece? Mayor, porque es 8 dividido, para que sea 2, tendríamos que dividir por 4. Y estamos dividiendo por 3. O sea, que la velocidad media es un número mayor que la velocidad más probable. Entonces, en esta gráfica, ¿dónde la ubicamos? A la derecha de la velocidad más probable. ¿Qué otro parámetro podemos sacar? El RMS. Para eso, ¿qué tendríamos que hacer? La cuadrática media, ¿cómo? Hacemos la integral entre 0 e infinito de b cuadrado por todo esto, lo resolvemos y a eso le sacamos la raíz. Cuando se hace eso, nos queda que es 3kb por t sobre m. ¿Qué les parece? ¿Este número es mayor o menor que la velocidad media? Esto era, él tiene las mismas cosas, solo que acá era 8 dividido pi, y acá, que era 2 y pico, y acá nos aparece 3. ¿Lo ven? Mayor todavía. Mayor todavía.
Con lo cual, la raíz de la cuadrática media la ubicamos a la derecha de la velocidad media. Cuando hicimos ese ejercicio con la muestra hipotética, y ahora les digo por qué es hipotética, cuando hicimos ese ejercicio también nos quedaba que la raíz de la cuadrática media era mayor que la media. ¿Por qué digo que es hipotético? Porque fíjense que ese recipiente no estaría cumpliendo con una distribución de Maxwell de velocidades, porque yo justo les mostré un recipiente donde tengo gases que están a 3 velocidades distintas. En realidad, en el recipiente, el gas ideal va a tener velocidades que respeten esta función de distribución, la cual a su vez va a depender de la temperatura. No voy a tener 3 poblaciones con 3 velocidades distintas. Por eso era una muestra hipotética. ¿Está? Esto es el ejercicio 2 de la guía. Por eso yo les dije que hoy vamos a resolver los 3 ejercicios. Y yo le agregué un ejercicio extra que se los voy a poner después se las voy a colgar esta diapositiva, para esto mismo que vimos en el gráfico, verlo con números. Que dice básicamente, calcular, aplicando las ecuaciones de recién, la velocidad más probable, la media y la raíz de la cuadrática media, pero para una molécula en particular, el oxígeno a 25 grados y una atmósfera. Entendiendo que una atmósfera es una presión baja como para que se cumpla la función de distribución. Estas son las ecuaciones que vimos recién, que son las que hay que aplicar para calcular cada uno de estos parámetros. Entonces, simplemente porque es un tema de unidades que quiero que miren. Fíjense, esta es la velocidad más probable, ¿no es cierto? Acá tenemos la ecuación. Si yo, y eso pueden anotarlo, multiplico numerador y denominador por número de Avogadro, en vez de tener la K de Boltzmann, tendré R, que es la constante de los gases. Y en el denominador, acá era la masa de una molécula. Si yo multiplico por el número de Avogadro, voy a tener la masa molar, ¿tá? O sea, la masa de un mol de moléculas. Luego, ¿qué unidades me conviene poner? Bueno, este 2 era de la ecuación. El R les conviene 8,31 por 10 a la séptima. Ergio sobre Kelvin mol. Eso sería lo que les conviene. Y el ergio, recuerden de física, es gramos centímetro cuadrado sobre segundo cuadrado, Kelvin mol. Luego multiplicamos por la temperatura absoluta, que dice que era 25 grados, o sea, 298 Kelvin. Y la masa molar de la molécula de oxígeno es 32 gramos por mol. Fíjense, los Kelvin se nos cancelan, los moles también, los gramos también. Entonces, hacemos las cuentitas y acá nos quedan como unidades centímetro cuadrado sobre segundo cuadrado. Entonces, después que hacemos las cuentitas hay que sacar raíz cuadrada. Cuando hacemos eso, nos queda, revisen después ustedes si está bien, 39.000 y pico centímetros sobre segundo, y esto es 393,41 metros sobre segundo. Es el resultado de la velocidad más probable que tendría oxígeno en un recipiente a una atmósfera y a 25 grados. O sea que si yo saco al azar una molécula, tengo altas chances de que tenga esta velocidad. Puedo sacar también la B media. ¿Qué tendría que hacer? Aplicar esta ecuación, o sea, esto mismo multiplicado por 8 y dividido por pi. Pero hay una forma más fácil de sacarlo, que es la siguiente. Si yo me fijo que son parecidas las ecuaciones, la diferencia cuando voy de la más probable a la media es que acá tenía que hacer la raíz de 2 y acá tengo que hacer la raíz de 8 sobre pi. Hago esa cuenta y entonces veo claramente que la velocidad media es 1,128, esto pasa siempre de la velocidad más probable. Entonces, a este valor lo multiplico directamente por el 1,128 y ya tengo la velocidad media del oxígeno en ese sistema. Si esto no lo quieren hacer, vuelven a aplicar todo esto y repito, la diferencia es que acá van a multiplicar por 8 y acá van a dividir por pi. ¿Está? Y sacar después la raíz cuadrada. Y lo mismo para la raíz de la cuadrática media, nuevamente comprobamos que este número es mayor, no es para nada coincidente, con la velocidad media. ¿Está? Ya para sí. Las
función de probabilidad de Maxwell, entonces, no es necesario que el gas sea monoatómico para aplicarlo. No, es para gas ideal. No, ahí no. Okay. ¿Está? La única, fíjense en todo esto, porque no quiero que les traiga confusión. La teoría cinética de los gases tampoco pide que sea monoatómico. ¿Está? Nosotros llegamos a la expresión P por B, NM, la velocidad cuadrática media, y después eso lo vinculamos con la traslacional, y cuando la traslacional la vinculamos con energía interna, ahí dijimos, si estamos en presencia de un monoatómico, la interna le desechamos la vibracional, la rotacional, y ahí fue que nos quedó el CB 3 medios de R, el CB molar. Pero es simplemente para llegar a la expresión del CB molar, que después se mide experimentalmente y coincide, está el CB molar de un gas ideal monoatómico. Pero la teoría cinética de los gases, lo único que te considera que es ideal, ¿entendés? El P por B, NM sobre B, velocidad cuadrática media, vale para todos los gases ideales, ¿está? Después, para deducir el CB molar de 3 medios de R, ahí pusimos la condición. Y Maxwell también en ningún momento considera monoatómico. Esto vale para cualquier gas ideal. ¿Está? Bueno, ya para terminar, una cuestión importante de ver en la función de distribución. Dijimos, obviamente la variable independiente es la velocidad, pero hay parámetros que hacen, la forma va a ser la misma, pero voy a tener diferentes curvas si yo cambio la masa del gas o si cambio la temperatura a la cual tengo un dado gas. ¿Está? Es decir, la forma general de la función de distribución va a ser esa campanita que dijimos asimétrica, pero no van a ser campanas idénticas si cambio la masa o si cambio la temperatura. Inclusive puedo ver que el efecto que tiene masa y que tiene temperatura se contraponen, porque aumentar masa, fíjense, acá tiene un efecto, hacer crecer la función de distribución, en este caso esto lo haría decrecer, y la temperatura justo es el opuesto. Entonces, ¿cómo afectan la masa y la temperatura a esas curvitas, a esas funciones de distribución? Gráficamente sería de esta forma. Si yo tengo un gas con una masa, como por ejemplo el oxígeno, que tiene una masa de 32 gramos sobre mol, en realidad tendría que dividir por Avogadro para hacer la masa de una molécula. Si yo considero otro gas más pequeño, como por ejemplo el hidrógeno, a la misma temperatura, acá en esta comparación no estoy cambiando temperatura, solo cambio el gas, con lo cual va a cambiar la masa de ese gas, pero sigo considerando gas ideal, etcétera, etcétera. Voy a tener una curva que está desplazada hacia la derecha y que va a ser más baja. La cola se va a extender más para velocidades más altas. ¿Está? Si yo, por ejemplo, les dijese, a ver, la velocidad más probable, ¿cuál es más alta? ¿La del supuesto hidrógeno o la del oxígeno? ¿Quién tiene una velocidad probable más alta? ¿El gas más liviano o el gas más pesado? El más pesado. No, el más liviano, porque la velocidad más probable para el más liviano, voy al pico bajo. La velocidad más probable para el más pesado, voy al pico bajo. Fíjense que el pico está desplazado a la derecha. O sea que la velocidad más probable para el amarillo está más a la derecha que para el lila. Es más alta. ¿Está? Claro, porque es más liviano. Se puede mover a más velocidad. ¿Está? Pero sí va a haber más moléculas. Ahora eso lo vamos a ver. Cuando yo fije un valor dado de velocidad, van a ver que hay mayor cantidad de moléculas que superan una cierta barrera de velocidad, cuando es más pequeño. Y para la temperatura voy a ver desplazamientos similares, pero no cuando baja la temperatura. Voy a ver un desplazamiento similar cuando la temperatura aumenta, por eso que acabamos de decir que tienen efectos contrapuestos. A ver, repitiendo la pregunta de recién. La velocidad más probable a más temperatura va a ser una velocidad más alta o más baja que a menos temperatura.
Más alta por el mismo motivo. Acá tenemos el último ejercicio que está en la guía, donde vamos a ejercitar esto que acabamos de ver. Dice así, en un gráfico similar al anterior, se refiere a un gráfico de función de distribución y velocidades. Dice, represente las curvas de distribución de velocidades correspondientes a dos temperaturas, siendo T2 mayor a T1. Eso es la gráfica última que les mostré, ¿no es cierto? Ahora, en esa gráfica me dice, ¿a qué temperatura es mayor el número de moléculas que superan una dada velocidad V? Y eso lo vamos a hacer acá entonces. ¿Lo ven ustedes el anotador? ¿Sí? Sí, se ve. Bueno, entonces, esta es mi función de distribución, esta es la velocidad y a una T1 tengo esta función de distribución. Y a una T2 tengo, que es mayor a T1, tendré una función de distribución que está más agachada, pero que se extiende más en el eje B. Esto sería T2 mayor que T1. ¿Sí? Me pregunta, a ver, ustedes díganme la pregunta, que no la tengo acá a mano. Es, ¿a qué temperatura era algo así? Es mayor la población de moléculas que supera una dada velocidad V. ¿Sí? Sí, profe, era así. Bueno, entonces, a ver, marquemos una dada velocidad V, al azar. Yo marqué acá una V, la llamamos V', ¿sí? Entonces, a ver, si yo a la T1, por ahora no miren el gráfico de T2, miren el gráfico de T1, quiero marcar en la curva de distribución de T1 la fracción de moléculas que tienen velocidades mayor a V', ¿cómo marco eso? ¿El área puede ser? El área, pero ¿qué tengo que hacer? Subo hasta la función que corresponde a T1 y sería el área ¿cuál? De la cola que quedó. De toda la cola. Este área rayadita sería la fracción de moléculas que superan la velocidad V' a la temperatura T1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, si quiero hacer lo mismo, pero a la T2, en vez de moverme hacia la gráfica T1, ¿hasta dónde tengo que seguir ahora? Hasta la curva de distribución de T2. Y marcar ahora el área que está debajo de la curva T2, pero a la derecha, ¿sí? Recuerden que el área tanto de T1, T2 son unitarias, ¿no? Entonces, ¿qué podré decir en respuesta al ítem B de ese ejercicio? Que a mayor temperatura tenés mayor cantidad de moléculas que se mueven a esa velocidad V'. Hay una parte que no se dijo bien. Podré decir que a mayor temperatura habrá una mayor fracción de moléculas que superen la velocidad esa V', o que se muevan a velocidades superiores, no a ese valor, sino que se muevan a velocidades superiores a V'. Ah, claro, sí, sí. ¿Está? Igual a V o mayor que V sería. Igual o mayor igual que V'. Mayor igual que V'. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Y a ver, ¿qué me dice el ítem C, que tiene dos apartados?
que yo tengo que... Ah, no, no habla de 2 temperaturas, habla de una sola, perdón. Esta gráfica no va, vamos a hacerla bien. ¿Qué tengo que marcar en la gráfica? ¿Qué me dice? Las moléculas. A ver, alguien que me lo dicte. Dice a una, ¿lo leo? Sí, dale, dale. Sí. A una dada temperatura representa el grupo de moléculas que poseen velocidades superiores a las velocidades del 80% de las moléculas restantes. Ese sería uno. Bueno, entonces, a ver, pensemos en eso. Tengo que marcar acá, dice, el área que representa la fracción de moléculas que tienen velocidades superiores al 80%, a las velocidades del 80% restante. O sea, que en esta gráfica lo que yo tengo que representar es solamente el 20%. ¿Está? Porque hay un 20% que tiene velocidades, según lo que dice eso, más alta que el 80% restante. O sea que yo tendré que representar el área de las que tienen B más altas. No sé si se entiende. Tendré que estar representando las que están a la derecha. Las que están a la derecha tienen B mayores de la izquierda. Entonces, si toda este área yo la considero que es 100%, bueno, digo, si esto acá, esto que está acá, es el 20% de la gráfica y este es el 80% de la gráfica, ¿está? Pregunto yo, ¿cuál de las dos áreas es la que representa el apartado I? La de 20, profe. La de 20, porque estas 20, ¿qué tienen? Velocidades superiores ¿a quién? A las velocidades del 80% restante, que es lo que me dice el enunciado. ¿Se entiende? El apartado II, ¿qué me pide que represente? Moléculas que poseen velocidades menores a las velocidades de las restantes. O sea que ahora tendré que representar un área que va a estar al principio o al final de la curva de distribución. Al principio. Al principio. Y tiene que representar qué fracción de la muestra total. Porque tiene que ser velocidades inferiores a las del 30% restante. Un 70. Un 70. Entonces yo acá, por ejemplo, marcaría, vamos a suponer que esto es un 70 y esto es 30. Para que responda al enunciado, ¿cuál es el área? ¿Cuál es el área que va a representar fracción de moléculas con velocidades inferiores a las velocidades del 30% restante? La del 70, porque ahora me dice que tengo que representar dentro de esos las que tienen velocidades inferiores a las del 30% restante. ¿Está? ¿Se entendió? Parece un trabalenguas, hay que pensarlo bien, pero es muy sencillo y es parte de interpretar estas funciones de distribución. Y ahora sí, para terminar, les comento esto, que es lo siguiente. Además de expresar la función distribución de velocidades, como la velocidad tiene que ver
con la velocidad al cuadrado tiene que ver con la energía cinética, uno puede hacer un cambio de variables. Y donde estaba velocidad, reemplazar, fíjense que acá está la 1/2, por la energía cinética traslacional. Entonces, esto en vez de ser una función de distribución de velocidades, pasa a ser una función de distribución de energía. O sea, ¿cómo serían las energías, cómo se distribuirían las energías cinéticas de las moléculas que conforman el recipiente? Y acá una pequeña observación. Cuando uno representa la función de distribución, ya no de velocidades, sino de energía, bueno, acá la variable es energía, cinética traslacional, acá también, y la forma ya no es de una campanita. Esta primer parte se curva así y acá sí queda con una cola asimétrica. ¿Está? Es un detalle, pero bueno, está bueno tenerlo en cuenta. La interpretación de esta gráfica es la misma que hicimos con la función de distribución de velocidades. Ejemplo, si yo marco un dado valor de energía cinética 1 y un valor 2, el área bajo la curva entre esos dos valores me va a dar la fracción de moléculas que tienen energías cinéticas traslacionales comprendidas entre estos dos valores. El área también va a ser 1, etcétera, etcétera. Son las mismas propiedades. Y esto es muy útil para el último tema de la materia, que ustedes ya deben haber visto algo en química general, que es para cinética química. En cinética química se suele preguntar con mucha frecuencia qué efecto tiene la temperatura en la velocidad de una reacción química. Entonces, si uno tiene una reacción química de gases, y esos gases tienen esta función de distribución de energía, uno puede decir, bueno, para que la reacción transcurra es necesario superar una cierta barrera de energía, que es la energía de activación, ¿sí? En esta población de moléculas, las moléculas que superan la energía de activación son las que están marcadas acá, por las propiedades que vimos recién para la función de distribución, son las que están marcadas en rosado, ¿sí? O sea, las moléculas que a la temperatura T1 superan la energía de activación son estas que están en este área indicada acá. Si yo ahora en el mismo recipiente cambio la temperatura, la aumento, la curva de distribución de energía va a ser esta. Si yo a esta nueva temperatura quiero evaluar qué fracción de moléculas tendrá energías superiores a la energía de activación, hago lo mismo que hicimos antes, en el otro ejercicio, pero para velocidades. La energía de activación no cambia con la temperatura. Entonces, esta misma línea la prolongo hasta la nueva curva, trazo el área y veo que el área, en este caso el área azul, rayadita azul, es mayor. ¿Qué me está diciendo este gráfico? Que si yo tuviese reactivos gaseosos con una dada energía de activación, aumentar la temperatura, ¿qué trae como consecuencia? Que una mayor fracción de moléculas tengan energías mayores o iguales a la energía de activación, dándole más chance a esa reacción que alcance esa barrera de energía y que haciendo que los reactivos pasen a productos. Esto es una manera de explicar por qué las velocidades de reacción aumentan al aumentar la temperatura. ¿Está? Porque de acuerdo a la teoría cinética de los gases y a las funciones de distribución de energía, estaría aumentando la población de moléculas que tienen la energía mínima necesaria para que ocurra la reacción química. Bueno, esto es lo último. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Profe, yo tengo una pregunta sobre el ejercicio 3. Sí. Si nosotros hubiéramos puesto en el punto B la velocidad de esa prima más a la izquierda, el resultado hubiera dado igual. Exacto, igual. Ahí lo hacemos. Mirá. Esto. Si yo acá marco una B segunda, ¿sí? El área que indica la cantidad de moléculas que superan B segunda a la T1 sería esta.
¿sí? A la T2, el área va a ser esta. Como las dos áreas son unitarias, fíjate, acá en la T2 hay poquita, o sea que toda esta es un montón. Acá ya pasó mucha, o sea que esta seguramente va a ser mucho menos que el área de la T2. Claro. ¿Está? Sí, sí. Gracias, profe. A ver, tal vez tu confusión es si yo te preguntara moléculas con la velocidad, por ejemplo, V2, si yo te pregunto, a ver, decime la fracción de moléculas no que superan y que tienen velocidades mayores o iguales a V segunda, sino que tienen V segunda. Si yo quiero saber eso, en la T1 tengo que buscar el área de este rectangulito, porque tiene que ser de ancho diferencial de B. Este área da la probabilidad de tener moléculas o la fracción de moléculas que tienen B segunda. A la T2, el rectangulito es más bajo, acá. Y si yo esto lo hiciese a B', es al revés. Ah, ok. O sea, eso sería lo único. Eso es distinto, pero yo no estaba preguntando qué fracción de moléculas tienen la velocidad B segunda, compararlas a la T2 y T1, o tienen la B', sino te estoy diciendo, a las dos temperaturas, ¿cuál es la fracción de moléculas que superan? Entonces, esa respuesta tiene siempre una única respuesta. Esa pregunta tiene una única respuesta. Siempre a más temperatura vas a tener más moléculas que superan. Ok, gracias, profe. No, de